¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estamos acá para hacer otra predicción por sí o por no. Pueden preguntar lo que quieran mientras esa pregunta se pueda responder con un sí o un no. Recuerden que no hacer preguntas, digamos, de salud, que alguna gente me pregunta, porque no es algo que vaya a responder. Voy a responder todo lo que tenga que ver con cuestiones amorosas, sobre todo algunas cuestiones laborales, económicas, estudios, y también va a haber un mensaje espiritual o para crecimiento personal de cada una de las opciones. Hoy vamos a hacer 4 opciones que están bastante mezcladas las cartas. Acá tenemos, no es un kiosco de golosinas esto, pero bueno, ya saben que no sé por qué cada tanto me gusta, en vez de usar piedritas, usar algunas golosinas para demarcar las opciones. Así que bueno, prepárense para otra apasionante lectura por sí o por no en Robertino Tarot, sí o no. Así que voy a dividirlo en 4 partes para hoy. Siempre divido, me cuesta un trabajo bárbaro dividir, pero bueno, más o menos va a quedar esto, quédense tranquilos. Así que acá tenemos los montos, los voy a equiparar un poquito ahora. Y vayan pensando la pregunta. Les envío un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Colombia, a los uruguayos, que ahora dentro de poco en mi otro canal voy a hacer las elecciones, la predicción de las elecciones de Uruguay. No se las pierdan los uruguayos. He hecho ya las de México, también por supuesto las de Argentina, que ya llevan más de un año. Estoy con las predicciones de Estados Unidos también para las elecciones presidenciales. Así que los que quieran ver eso, pero supongo que no habrá tantos, les interesa más a ustedes esto, el tarot, sí o no. A ver qué pasa con esa persona que nos llama, qué pasa con ese negocio, con ese comercio, con ese trabajo. Todo eso vamos a ver hoy acá. Ya lo tengo más o menos derecho, más o menos, no es gran cosa. Y vamos a demarcar con esta golosina. Coméntenme, como les digo siempre, supongo que sí, pues son golosinas muy conocidas. Sí las tienen también en Europa, en España y en los países que ven el canal. Así que tenemos la marca Bonobon amarilla. No me paga nada la gente esta, les digo, para que sepan. Pero bueno, esperemos en algún momento, capaz que mandan una caja de chocolates, algo. Bonobon rosa, tenemos el bonobon azul, y acá tenemos este violeta. La verdad que me encanta cómo quedan, por eso quería hacer esta tirada con con estos chocolates tan ricos, ¿no? Que cuéntenme, como les decía, sí, en todos los países los tienen. Yo supongo que sí, pues muchas veces los veo en los aeropuertos. Así que ya tienen el amarillo, el azul, el rosa y el violeta. Elijan uno cuando tengan la pregunta elegida. Yo me voy a quedar ahora unos segunditos nada más callado para que puedan elegir con tranquilidad si quieren cuál de todas las opciones. Así que ya vamos, me quedo callado un segundo. ¿Cuál opción eligen? Piensen bien en la pregunta y visualicen cuál de estos es para usted o para ustedes. Bueno, supongo que ya habrán elegido una de las opciones. Vamos a retirarlos por orden. El azul, el rosa. Y vamos a retirar, tengo una gana de comerlos ahora, pero estoy a dieta ahora, estoy tratando de bajar un poco de peso. Tenemos acá el violeta, igual lo voy a comer después. No lo voy a usar para otra tirada. Acá se renuevan todas las golosinas. En realidad es una excusa para comer golosinas que hago esto. Pero bueno, acá lo tienen. Bienvenidos, Bonobon amarillo, opción amarilla. Y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Lo voy a colocar acá el bomboncito. Mezclo un poco y ya vamos con 5 cartas. Voy a cortar. Y vamos con las 5 cartas que nos van a definir esta pregunta. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para definir esta pregunta para la opción amarilla.
Vamos a ver qué hay. No sé los sabores en realidad, pero bueno. Vamos a ver si algún día nos auspicia, nos manda una caja de chocolate. No creo. Es un canal muy humilde el mío. Por eso les pido que pongan suscripción, que se suscriban, que pongan like. Así puedo hacer más videos. Y este canal humilde sigue creciendo. Caballo de bastos. 7 de pentáculos. Siempre sale esta carta. 6 de bastos, que también sale muy seguido. La justicia. Yo les juro que mezclé, se lo juro. Pero bueno, tenemos acá una respuesta para lo afectivo. Vamos a ver las opciones. Yo lo que les digo son posibilidades de cosas que pueden haber preguntado, pero ustedes se darán cuenta cuál es la respuesta. Si están preguntando por una relación, en esta relación la persona ha vuelto hace poco a estar con ustedes, o por lo menos si es una relación que lleva tiempo, hay una idea de estar más presente en la relación, de participar más de ciertas cosas. Eso es lo que podemos ver acá en nuestra tirada, que está un poquitito torcida. La voy a acomodar un poco. Ahí está. Voy a acomodar la cámara. Ahí la tenemos. Lo que vemos es eso, ¿no? O sea, es una persona que está un poquitito más presente de lo que estaba. Y a partir de ahí, hay este renacimiento en el 7 de pentáculos en la relación, lo cual se celebra de parte de ustedes. Están mucho mejor. Se lo merecían porque está la justicia y está el rey de pentáculos al final, que nos habla, como les digo siempre esta carta, de una persona más madura, pero que no pierde su actitud juvenil. Fíjense en lo que es el rostro de este hombre, ¿no? Que si bien se ve de pelo cano y demás, ahí pueden ver un poquito mejor la carta, tiene domesticado al lobo, tiene la biblioteca, así que es una carta muy buena. Así que la respuesta, si preguntan si una relación va a estar bien, la respuesta es sí. Para los que preguntan si van a tener una nueva pareja, relación o demás, la respuesta también es sí. Acá tenemos otra vez la persona presente, la posibilidad de éxito, y va a ser algo más tranquilo de lo que han tenido anteriormente. Va a ser una relación donde van a poder ver las cosas justamente desde esta óptica que es bastante más madura. Por supuesto, si llegaron a preguntar si la persona que no se comunicó se va a comunicar, la respuesta es sí. Si me preguntan en qué plazo, bastante pronto. Bastante pronto hay una idea de reinicio de la relación, pero en ese caso tengan en cuenta otra vez esta carta, ¿no? Lleven las cosas con madurez. La madurez, a pesar de la edad de muchas personas, a veces no está ocurriendo en las relaciones hoy en día. Terminamos poniendo todas nuestras falencias, todos nuestros problemas en la pareja, y eso hace que se vea resentida. Si lo que preguntaron tiene que ver, tengo mucha luz, acá voy a sacar un poquito, perdónenme, hay demasiada luz ahí, creo que se vean mejor las cartas, todavía molesta. Ahí está. Ahí lo tenemos mejor. Así que bueno, si lo que preguntan tiene que... Bueno, ahora me fui para el otro lado. Vamos a darle un poquito más. Ahí está. Si lo que preguntan tiene que ver con una cuestión que todo lo afectivo, todo lo que hayan preguntado de pareja, de amor, la respuesta es sí. La respuesta es sí y las cosas van a ir bien. No es un sí gigante, como les digo, va a depender mucho de la actitud que ustedes tengan con este sí. O sea, si ustedes reclaman cosas, empiezan esas cosas de jugar un poco las estrategias y todo eso, es muy probable que se pueda arruinar. Pero si no hacen nada extraño y no cambian de estrategia cuando esta persona vuelva o cuando esta relación esté en esta cosa adulta y ustedes se comporten como niños, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Es lo que es el amor y los afectos. En lo que es la parte laboral y económica. En lo laboral, para los que están buscando trabajo, cambiar de trabajo, demás, la respuesta es sí. Sí, absoluto, porque ya está el basto que indica, yo me emociono y termino tosiendo, no puede ser. El basto que indica nuevo trabajo, inicio de trabajo en el rey de bastos. Es algo que crecerá pronto, pero muy exitoso, sobre todo para aquellos
que se dedican, porque en este caso la justicia no puedo pasar por alto, a actividades que tengan que ver con la justicia, ya sea como empleados, como abogados, como jueces, bueno, de todo. Yo, aunque no lo crean, tengo hasta jueces de consultantes acá en Robertino Tarot, sí o no. Así que todo lo que tenga que ver con empleos de la justicia y todo lo demás, muy buena remuneración. Si están preguntando por un aumento de sueldo también. Si están preguntando por algún emprendimiento personal, y sobre todo si es un emprendimiento que está comenzando, van a tener unas ventas o un rendimiento de ese negocio muy bueno pronto. Muy bueno, porque tenemos la carta del 6 de bastos al lado y también el manejo del dinero en el rey de pentáculos, no en el oro, el rey de oros. Así que los ingresos ya se harán ver. La verdad son muy buenas perspectivas para ellos que hayan preguntado tanto por lo económico como por lo laboral. Vamos a ver ahora el tema de estudios. El tema de estudios también la respuesta es sí. Lo han hecho bien, han ido de a poco, han sido equilibrados en cómo preparar sus exámenes, la materia, y esto da muy buen resultado final. Obviamente, si siguen como están trabajando, ¿no? Si se distraen, empiezan a ocupar el tiempo en otra cosa, probablemente los resultados no sean tan positivos como acá me salen. Pero bueno, acá lo tenemos, es muy bueno. Y si están preguntando por alguna cuestión que tiene que ver con el crecimiento personal, o por algún tipo de cuestión que tenga que ver con lo que llaman espiritual, lo que nos enseñan estas cartas es que la presencia en los comienzos, en lo que es lo chico, en lo que pensamos que no es tan trascendente en la vida, es lo que nos llevará al éxito y nos dará la fama de justicia, de justos. Y eso obviamente aportará una gran sabiduría a nosotros, que es el hecho, digamos, el detalle sería participar en los comienzos activamente de las cosas. Cuando uno pasa por muchas experiencias diferentes, adquiere sabiduría, y la sabiduría siempre es importante para el crecimiento personal. Así que, muy agradecido, les envío desde acá la mejor energía para todos ustedes, para que se concreten sus proyectos. Todo es sí en esta tirada. Así que vayan para adelante, realicen sus sueños y nunca esperen por eso. Les mando un saludo muy grande de acá. Recuerden que pueden hacer preguntas para cada una de las opciones, ¿no? En este caso la opción amarilla, que ya se retira para ser comido en algunas horas. Vamos a ver acá la opción número 2, la opción celeste o azul. La voy a llamar azul, que es más fácil. Así que tenemos esta opción azul. Vamos a ver si lo que preguntaron para la opción azul, para este bon azul, es sí o no. Recuerden que pueden hacer una pregunta por cada una de las opciones para ver si sale sí o no para lo que preguntaron. Vamos a ver, vamos a mezclar un poquito y vamos con las 5 cartas que nos definen la opción azul. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver qué nos toca acá. 3, 4 y 5 cartas. Tenemos la templanza, la reina de bastos, la estrella, el mago y el 9 de pentáculos para la opción azul. Así que acá tenemos la respuesta a la pregunta que hicieron. Si la pregunta tiene que ver con pareja, tiene que ver con una relación, la respuesta que tienen acá tiene que ver con que alguien, y supongo que son ustedes los que están preguntando, fíjense qué hermosa carta, ¿no? Como digo siempre, y a veces cuando sale la reina de bastos tenemos al lado la estrella, ¿no? Que son 2 cartas maravillosas. Ustedes han aprendido una lección muy importante en la relación, que es la paciencia. Y la paciencia es una virtud hoy que estamos en una época de tanta ansiedad, hermosa la virtud de la paciencia, que es lo que tienen acá. Y fíjense que la paciencia va llevada por la alegría de esta hermosa, como digo siempre, reina de bastos, de esta mujer preciosa que tiene la energía en su mano y es una energía muy poderosa, la de la alegría. Esta relación pasó por una situación de alegría, de poder entender para los que son espirituales. Yo no pertenezco a ese movimiento de la New Age, pero bueno,
La estrella ya se imaginan lo que será, ¿no? Es una carta donde se trae del universo con ese lazo maravilloso lo necesario. Y eso activa al mago. El mago es aquel que tiene todas las herramientas para que algo salga bien y encontrarse en la abundancia. Así que lo que han preguntado para una relación de pareja es un sí absoluto, un sí determinante. La respuesta es muy, muy positiva. No lo arruinen. No lo arruinen porque esto es muy bueno y salió muy bien. Si lo que han preguntado con respecto a la pareja o una relación es si alguien va a volver, las cartas acá, la carta de la templanza nos indica un poco de paciencia. Esperen un poco y mantengan la alegría que eso será dado. Las herramientas están dadas para que esta persona vuelva, para que esta persona se acerque y se van a sorprender con esta carta, ¿no? Con lo que va a atraer esa persona y este tiempo que ustedes pasaron tal vez sin comunicarse o lejos de esa persona. Así que dejen que obre el destino, dejen que las cosas se den, pero mantengan la alegría dentro de la paciencia. La respuesta es sí. Si lo que están preguntando tiene que ver con si le atraen a alguien, si le resultan atractivo, también la respuesta es sí. Y no solamente le resultan atractivos a esa persona, sino que no tienen idea de cuánto le resultan atractivos. También se van a sorprender con esta carta y con que todo estaba como de hecho. Ustedes tal vez no lo vieron, tal vez no vieron por inseguridades personales o lo que sea, cómo esta persona se estaba acercando a ustedes, cómo estuvo pendiente. Pero bueno, tengan paciencia y esto se dará. Si están preguntando si van a tener una nueva pareja o algo, también la respuesta es sí. Los mismos consejos, la estrella la traerá. La persona ya estaría determinada y en poco plazo estaría cerca de ustedes. Conserven la alegría, conserven esta reina de basto porque es el atractivo. Son mucho más atractivas las personas que tienen esta energía que las personas que están con el ceño fruncido, pensando que la vida les debe algo y que cuando viene eso que le deben ni siquiera se modifican. Hay que recibir la vida con alegría y con ganas de vivir. Si no, el atractivo, por más bellas que estén, por más ropa, por más producción que tengan encima, es la mitad de la energía. Por supuesto que hay gente que es tan atractiva que aún con una cara de enojo logran seducir. Pero si no tuvieran esa cara de enojo, no saben cuánto más sería su capacidad de seducción. Así que todo lo que tiene que ver con la pareja y las relaciones pasan por lo mismo, pasan por este sentimiento de alegría, de paciencia, por la abundancia que viene y porque ya las cosas el mago las tiene digitadas. Cuando el mago quiera, van a estar dadas. Así que todo lo que es pareja, relaciones, amor, la respuesta es sí. Vamos al tema del dinero y se los adelanto desde ya, la respuesta es un sí absoluto al tema del dinero. Tenemos una de las mejores cartas de rendimiento económico, que es el 9 de pentáculos. Así que si esperan que está la templanza acá y mantienen el buen ánimo y siguen trabajando y hacen las cosas como las tienen que hacer, se viene una muy buena remuneración económica. También lo digo para aquellos que están en finanzas, que tengo muchos consultantes que están en finanzas también. Siempre les hago algún comentario ahí, tipo un centro, que les digo, bueno, ahora el mercado, por lo menos de la cripto, está en bull market, pero ojo que hay que tener cuidado. Salgan a tiempo si juntan el dinero suficiente, señores que están haciendo inversiones. Lo mismo en el mercado accionario en Estados Unidos o lo que estén invirtiendo. Está como para salir si ganaron, si tienen más de un 12, un 15%, fuera, porque no todo va a ser oro. Pero bueno, viene muy bien. Para los que tienen un comercio, muy buena temporada de acá 2 meses para adelante para trabajar. La verdad que van a tener una sorpresa con la cantidad de ventas. Viene mucho mejor de lo que esperaban. Para los que estén iniciando algún otro tipo de proyecto de servicios o de cosas, también van a tener mucho requerimiento para el tema laboral. Lo mismo los que estén buscando trabajo, muy buen momento. Y sobre todo, lo que les pido es que tengan paciencia y confíen en los proyectos a los que están buscando trabajo. También por los que están llevando una cuestión laboral y esperan algún aumento o algo, se vienen. Tengan un poquito de paciencia que ya está casi fijado ese aumento. Y si ustedes
lo revisan para atrás, saben que ya se habló del tema, ¿no? Que en los lugares de trabajo siempre eso es la noticia que más rápido corre. Así que tema laboral, también la respuesta sí. Si están pensando en vender alguna propiedad, también tienen muchas posibilidades después de esta lectura de hacerlo, porque indica que las condiciones están dadas. Traten de no frenarse en el mago, ¿no? De no pedir algo que no va en el momento, de no agregar alguna cláusula en los contratos o en las escrituras. Pero es el consejo que les puedo dar. Les pido disculpas, a veces me dicen, pero no dijiste lo que yo pregunté. Es imposible, gente. O sea, imagínense que las preguntas de ustedes son infinitas y si yo hiciera para cada ocasión, tardaría mucho más de lo que tardo. Aunque igual me encanta darles detalles. Para lo económico, para lo laboral ya lo contesté. Vamos al tema de exámenes. Exámenes muy bien. Está la estrella, aparte pueden llegar a tener suerte también de que justo les elijan en una mesa examinadora los temas que ustedes tuvieron. Así que, bien, no dejen de ir a los exámenes. Siempre preséntense porque tienen toda la posibilidad de aprobar. Para las personas que quieren un mensaje espiritual, de lo que estamos hablando acá es de la paciencia unida a la alegría y a las posibilidades de esperar un buen destino, de tener una buena actitud hacia la espera, trae las herramientas que generan abundancia. Y esto tiene que ver con saber esperar los tiempos y reaccionar con alegría, con empatía con nuestro destino. Así nos hayan ocurrido cosas malas, cosas que no nos gustan, tenemos que mantener ese espíritu y eso finalmente dará esta cantidad enorme de frutos. Y ese es el conocimiento a nivel personal, o si quieren un mensaje más espiritual de esta tirada, de esta lectura de cartas. Saludo muy grande a la gente de México, de España, de Argentina, de Colombia, de Ecuador y de todos los países de habla hispana que miran el canal. Así que acá está, Bonobón Azul, opción azul. Les deseo lo mejor, muy buena energía, suscríbanse, los que pueden donen al CBU, al PayPal o al Gracias que está en los videos. Que tengan un excelente día. Bueno, tenemos acá una de las opciones. En las piedras es la favorita. Vamos a ver si es la favorita también en las opciones de esta golosina. Así que tenemos el bonobón rosa. Vamos a ver si lo que preguntan es sí o no. Lo voy a quitar, voy a mezclar un poco. Vamos a mezclar un poquito. Me voy a poner así que me gusta más. Voy a mezclar un poco, voy a cortar. Y ya vamos a tener las 5 cartas que van a decir si es sí o no. Recuerden, como les digo siempre, de hacer preguntas que sean cercanas a la realidad de ustedes, ¿no? Ahí tenemos las 5 cartas. Vamos a ver qué nos toca en suerte para esta opción rosa, esta opción rosada. Si es sí o no lo que preguntan. Creo que ahí están bien. Vamos a ir dando la vuelta. Tenemos la rueda de la fortuna. Qué carta tan linda. El 8 de espadas. El rey de copas. El 10 de bastos. Y la reina de espadas. Bueno, bonobón rosa, no creo que seas tan popular como mi piedra rosa, por cómo sale. La verdad, vamos a hablar claro acá. Ustedes saben, y se los digo siempre en todos los videos, ya muchos de los que son suscriptores del canal lo saben, que yo no estoy acá para mentirles ni para decirles cosas que no van a ocurrir. Siempre no subestimo a mis consultantes. Con lo cual, que la otra vez una chica me decía, siempre sale todo que sí. Bueno, acá tiene un caso que salió que no. O sea, la respuesta es no. En lo afectivo, no. Ahora les voy a explicar por qué no y qué cosas podrían remediar para que esto se convierta en un sí. Esta pareja o esta relación, si que preguntaron por una relación, es una relación donde nunca terminaron de estar cómodos. ¿Qué quiere decir cómodos? Quiere decir que no sabían qué papel cumplían en la vida de ese otro. Eso lo vemos en esta carta de la rueda de la fortuna, donde la chica busca un lugar donde hacer pie, ¿no? Donde esto gira, donde es una base inmóvil, donde está haciendo prácticamente equilibrio y termina siempre en el 8 de espadas. Probablemente muchos de los que estén viendo esto hayan preguntado, sepan que lo que les estoy diciendo les pasó.
hay un 8 de espadas. El 8 de espadas, como verán, es una carta que tiene que ver con la angustia, tiene que ver con cierta tristeza. No voy a ahondar mucho en eso, ustedes saben de lo que hablo. Mientras la otra persona parecía estar muy bien y ustedes pasándola mal por tratar de adaptarse a esta persona todo el tiempo sin saber cuál era su verdadera identidad en esa pareja. Espero que me entiendan, ¿no? Yo a veces hablo de una manera que parece un poco compleja. La otra vez alguien me decía, no, vos hablas mucho, para que me entiendan lo hago. No lo hago para una cuestión de, a mí no me gusta hablar mucho. Lo hago porque creo que es necesario. Entonces, en este caso es necesario que les diga que ustedes no ocuparon el lugar en esta relación o no lo están ocupando, por lo menos lo que ansían. Por supuesto que todos ansiamos a veces tener un lugar mayor en nuestras relaciones, pero en este caso creo que ustedes, como digo yo muy directamente, les deben demasiado. Pusieron demasiado contra otra persona que no está poniendo lo mismo. Igual es una elección de ustedes, pero se los tengo que decir. Y después acá se ve trabajo, ¿no? Muy trabajoso llevar adelante todo esto, y finalmente me sale la reina de espadas. O sea, las cartas me cuentan también que de alguna manera ustedes saben esto. Así que se ve la reina de espadas tomando decisiones racionales. ¿Qué sería una decisión racional? Ver si esta pareja realmente les sirve. ¿Qué pueden cambiar? Y yo creo que no pueden cambiar mucho, porque acá se ve el narcisismo, ¿no? En el rey de copas. Ojo, acá está recreado en un hombre. Si bien la mayoría de las chicas son las que miran mis videos, también hay hombres. En el caso de los hombres, piensen en una mujer, ¿no? Es alguien muy narcisista, que está siempre pensando en su felicidad, que no ve esto, aunque ustedes también traten de no mostrarlo, y que no les da el lugar que tienen que tener en esa pareja. O sea que la decisión racional, y que ustedes tal vez la sospechen, es ir por otro lado o ir a buscar otra persona. Eso está más que claro. Así que la respuesta a lo que preguntaron para las relaciones es no. Si preguntan si le resultan atractiva una persona, no se vuelvan locos, no pierdan tiempo, no pierdan la autoestima con esta persona, pues la respuesta es no. Y también hay que aprender a veces que los caprichos no sirven y que no vamos a ser atractivos para todo el mundo. Y eso no quiere decir que no seamos atractivos nosotros mismos, por Dios. Somos, pero no todo el mundo lo entiende, no lo saben ver. No se duerman en esto, no sigan luchando por esta persona que no ve la realidad. Así que no es así. Si esperan que una persona vaya a volver, es desgraciado decírselo. Sé que tal vez hayan vivido mucho, pero no va a volver. Y yo les diría que traten de ser racionales, como esta reina de espadas. Tal vez era el momento donde necesitaban escuchar esto. No solamente no va a volver, sino que nunca estuvo, y sino que tampoco les conviene a esta persona. Nunca hizo nada por ustedes. El capricho a veces nos lleva lejos y queremos ver lindo, y está muy bien que nos pase, pues todos vivimos de tratar de encontrar la felicidad, la belleza, pero la persona nunca lo dio. Lo dieron ustedes. Ustedes transformaron a esta persona de la que estamos hablando en alguien maravilloso. La persona no lo era, o no lo es. Perdonen la dureza de las palabras, pero ya les dije, yo no vengo acá a mentirles, a decirles, vuelve, te ama, siempre piensa en vos, porque prefiero que le ganen tiempo a su vida y vayan por una pareja y puedan tener una vida maravillosa, lejos de este dolor que se ve acá. Este dolor no se lo merecen. Así que vamos con la razón, vamos con esta reina de espadas, que están en el momento justo como para tomar una decisión adulta y que lo lleve hacia algo mejor y nuevo. Eso es lo que hay acá, bonobón rosa. Para los que preguntaron cualquier cuestión del amor, la respuesta es siempre la misma. Es un no. Tampoco quiere decir que no puedan seguir con esa relación. O sea, no es un no definitivo. Pero creo que están perdiendo más de lo que están ganando acá. Eso sí es una conclusión clara entre estas dos cartas. Alguien que no registra el dolor de otro, alguien que no le importa, o tal vez no se dé cuenta siquiera de lo mal que ustedes la pasan o de lo desubicadas que se sienten con respecto a la relación, no es para ustedes. Lo lamento, chicas, o bueno, yo supongo que son, no sé por qué supongo que son más chicas, pero bueno, chicos, la verdad que no se merecen pasar por eso y estar teniendo que trabajar todos los días para alimentar una relación que no les da nada. En este momento
tal vez en un pasado se los haya dado. Hoy en día las cosas son así y resultan muy difíciles de cambiar. Para los que preguntaron sobre un negocio, ¿estamos en una situación parecida a lo del afecto? La respuesta es un no. No están enfocando bien la forma. Si es que quieren aumentar las ganancias, tienen que cambiar de plan. Hay algo, sí me cuentan que hay que trabajar también un poco más y tomar decisiones un poco más racionales con respecto al negocio o comercio. Ser realistas. A veces uno se enamora de lo que está llevando adelante y no se da cuenta de que el mercado es mucho más cruel y nos marca dónde está nuestra real posición. Hay que reverlo. No estoy diciendo que el negocio sea algo para dejar directamente, pero hay que revisar y rever un poco las cosas como las están haciendo. Lo mismo en lo laboral. Para la gente que esté buscando un trabajo, también yo les diría que tienen que cambiar el ámbito en el que lo están buscando. Por eso esta carta, están mal ubicados o posicionados en el ámbito en el que están tratando de encontrar ese nuevo trabajo o de mejorar o de agregar un ingreso extra a su dinero. Para el tema del dinero, en el dinero es un no. Para el trabajo también es un no, salvo para los que están buscando trabajo, que les sale la carta del 10 de basto, que quiere decir que muy pronto podrán tener un nuevo trabajo. Pero no así con los proyectos. Los proyectos convendría reverlos y apuntar desde otra estrategia. Esta carta claramente nos habla de que el posicionamiento, que para los que saben algo de marketing, tiene mucho que ver con las ventas y con los negocios y los emprendimientos, el posicionamiento no es el correcto. Está muy centrado en lo laboral y hay que usar la razón para tratar de entender el mercado. Para las finanzas, lo mismo. O sea, se están invirtiendo, están mal ubicados. Salgan cuando puedan y esperen cómo va la cosa. No está muy bien. La gente de finanzas creo que me entiende rápido lo que les digo. Para la gente que está en un trabajo en relación de dependencia, ¿no? Trabajan para alguien, si quieren un aumento por ahora, sean racionales, no reclamen, no está, como decimos en Argentina, el horno para bollos, no hay posibilidad. Sí hay posibilidad de que cambien de trabajo, pero no en la parte económica. La parte económica será para más adelante, hay que usar la razón para todas las respuestas, pero la respuesta por el momento es no. El mensaje para los estudios en los que tengan materias que tengan que ver, que no sean humanísticas, van a tener mejores resultados en los exámenes o en las que tengan que dar que las personas que tienen que ver con algo humanístico. La mentalidad racional y el trabajo están por encima de lo que es el entendimiento de cuestiones o materias que tengan que ver con lo humanístico. El mensaje espiritual de este bombón rosa, que hoy nos salió complicado, tiene que ver con que las ubicaciones dentro del dolor, ante la envidia de otras situaciones emocionales, hay que trabajarlo. Y se trabaja con la razón. Es una de las pocas veces en que el mensaje espiritual nos da una recomendación. Y esa recomendación, no digo que sean personas naturalmente envidiosas, pero a veces se comparan con otras personas y dicen, ¿por qué a mí me pasa esto y a otra persona no? Bueno, porque tu camino es único y no es comparable con el de nadie y vas a tener que trabajar sobre la parte racional. ¿Quién sabe si la recompensa que tiene tu camino espiritual o de crecimiento personal no será mayor que la de esta persona con la que te comparas? Así que muchas gracias, bombón rosa. Realmente es un placer hacer estas tiradas para ustedes, me encanta hacerlas. Pongan like, suscríbanse, los que pueden colaboren con un gracias o con una transferencia al PayPal o lo que sea, si tienen posibilidad. Pero ya mismo con el like, con la suscripción, a mí me ayudan muchísimo. También golpeen la campanita ahí que tiene para tocar, así les avisa cuando subo un nuevo video, pues yo lo subo cuando lo siento, no subo videos por subir. Vamos a ver, opción, bueno, ya la saqué, pobre gente, ni presenté a la gente de la opción violeta. Opción violeta. Acá tenemos para responderles si lo que preguntaron es sí o es no. Así que la voy a colocar ahora acá, que ya la había colocado antemano. Vamos a mezclar un poquito nada más. Voy a cortar y ya mismo vamos a ver si lo que preguntaron es un sí o es un no. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4
Y sí, acá tenemos las 5 cartas para la opción violeta. Perdonen mis chistes malos, pero me gusta a veces hacer algunas bromas, no me estoy tomando en broma lo que preguntaron. Así que le voy a mandar un saludo muy grande a la gente de México, de Estados Unidos, de España, de toda habla hispana, de Argentina, por supuesto, de Uruguay. Recuerden que voy a hacer las elecciones en breve de Uruguay. En el otro canal, ¿no? 7 de bastos, perdón. El sol. ¿Cuánto hace que no salía la carta del sol? Hacía mucho que no nos salía la carta del sol en una lectura. Por lo que recuerdo, ¿no? Tal vez alguien me diga, salió el carro del triunfo. ¿Qué es esto? ¿Qué preguntaron? El ermitaño y el 2 de copas. Mamá. Me quedé sorprendido con esta tirada. No creo que haya preguntado mucha gente por la opción violeta. Si fue mucha gente, la verdad, estuvieron muy bien cuando eligieron esto. Es increíble, es una tirada maravillosa. Para aquellos que están en pareja, si hubiera acomodado las cartas para beneficiarlos, no lo habría hecho tan bien como salieron las cartas. La respuesta es un sí, sí gigante a lo que preguntaron. Sí enorme. Un sí con todas las luces, con toda la fuerza. Así como yo muchas veces les tengo que decir que no en alguna cosa, como saben, que respeto a mi gente, a la que se suscribe al canal, esto es un sí gigante. Un sí enorme. Fíjense esto. Tenemos el 7 de bastos, el 7, la casa astrológica de la pareja, en elaboración, y fíjense cómo lo elaboró esta mujer. Como una verdadera diosa, una maestra. 7 de bastos, trabajó la pareja con paz, con tranquilidad, con belleza, con elegancia. ¿Qué más se puede pedir? Y al lado de esta mujer iluminada por el sol y el carro del triunfo. O sea, cualquier cosa que pretendieran la pueden tener. Si tienen una persona que no es una relación, no es una relación, la relación va muy bien y hasta hay posibilidades de casamiento. Fíjense esto, ¿no? El 2 de copas, la unión de dos emociones. Y estamos hablando de un 2 de copas después de haber iniciado con un 7 de bastos. O sea que tranquilamente esta puede ser la historia de una hermosa pareja, con una gran iluminación única. Realmente creo que pocas veces, si ven mis videos, saben que no hago tanto espamento por cosas porque sí. Hago espamento porque esto vale la pena. Es increíble que esté el sol y el carro del triunfo al lado. Ya me asombré, y ustedes lo vieron, yo no sabía qué cartas había. Vieron que mezclé, vieron que no freno el video. Y cuando vi el sol ya me asombré al lado del 7 de bastos. Para completar eso me salió el carro del triunfo y el ermitaño. O sea, nunca en sus vidas estuvieron tan centrados a través de esta carta en que la pareja es la correcta. Así que, si me están preguntando si se van a casar, cosa que no voy a responder nunca, en este caso lo voy a responder, la respuesta es un sí gigante. Si me están preguntando si van a terminar sus días con alguien, es un sí gigante, es el amor de sus vidas. Si escucharon hablar por ahí de las almas gemelas, o las llamas gemelas, están ante una situación así, de gran emoción en la vida, y la verdad que es envidiable en el buen sentido, ¿no? Esto. Así que para cualquier cosa que tenga que ver con el amor, la respuesta es sí. Están pensando si a una persona a ustedes les gusta, les encantan esa persona. Les encantan, se casaría con ustedes. No estoy hablando de que todos los que conozcan se tengan que casar, sino que ustedes saben lo que es esa expresión, que le preguntan, pero ¿te gusta esa mujer? Pero me casaría con ella. La amo, la adoro, ojalá tuviera algo con ella. Si es lo que están pensando, denle lugar a esa persona porque realmente es muy interesante. Si conocieron a alguien, sigan para adelante, van a tener momentos muy bellos por vivir, den todo de ustedes, muestren pasión, no se escondan, no estén especulando si me escribió o no me escribió, vivan con felicidad, no compren eso que nos venden en esta sociedad horrible en las relaciones, manifiéstense, muéstrense, amen, sáquense todos los prejuicios, en esta situación todo va muy bien. Si están preguntando por una persona va a volver, esta persona no es que va a volver, nunca se fue. Algo pasó en ustedes que hicieron algo que muchos no debieron haber hecho. Permítanme que los critique ya que tienen estas cartas.
Con estas cartas la persona no está de lejos, la persona está ahí y muy probablemente hasta haya manifestado un deseo hacia ustedes. Si la conocen la persona, claro que la conocen. Revisen, a veces uno se equivoca y termina pagándolo toda la vida. Que no les pase. Esta persona 100% garantizada. Y miren que yo no doy seguros de vida en mis tiradas de que la vida va a ser feliz siempre. Todo el mundo puede arruinar estas cartas, pero son la verdad que muy buenas. Le faltó los enamorados nada más, pero tenemos el 2 de copa. Si hubiera estado los enamorados acá, ya directamente agarro, le digo todo es que sí, aprieto el botón, se terminó el video y chao. Así que para cualquier cosa de amor la respuesta es sí, es maravillosa, tienen todas las posibilidades de éxito, están centrados, tienen la carta del sol que ilumina, trabajaron la pareja y hasta podrían formalizar, irse a vivir juntos. Todo lo que sueñen está acá. Es un sí enorme. Ténganlo en cuenta. Si preguntaron por dinero, no es tan afirmativo como en el amor, pero la respuesta también es sí. Están al borde del éxito. Están en ese lugar, en esa frontera donde uno piensa que si da un paso más podría terminar mal y sin embargo a veces no puede creer que las cosas vayan bien, porque cuando uno tiene momentos malos duda y dice, pero esto será tan así, sí, es tan así, acéptenlo, están en un momento para tener éxito. Si tienen un emprendimiento, alguien se ofreció a asociarse, esta carta ya no es de casamiento, es de sociedad, lleven adelante la sociedad. No pueden manejar todo este éxito solos. Si me preguntan si les van a aumentar el sueldo, vaya que sí, quédense callados porque la envidia mata. Así que no se lo comenten a nadie, vayan a sus cuentas bancarias, dispongan de su dinero, tómenlo con felicidad y también con cierta serenidad. No comenten mucho. Guárdense en el ermitaño. Les digo esto porque está el ermitaño acá. No anden balbuceando porque después empieza la gente que dice no tenés dinero para esto, no tienes hermano, familia, no, mejor cállense. Porque estas 3 cartas son muy buenas y esta también. Dinero. Para los que buscan trabajo, ya mismo a buscar trabajo, ya mismo con los currículum, con las especificaciones, porque tienen todas las posibilidades de adquirirlo y es muy bueno. Y lo mismo, serenidad ante el éxito. No fanfarroneen, no hagan estupideces, no anden por ahí diciendo, ¿sabés lo que me pasó? No lo cuenten. Guárdenlo, disfrútenlo en silencio con gente muy cercana, muy querida. Porque esto es envidiable, es muy bueno. Trabajo, dinero. Si me preguntaron si va a salir un juicio, también es que sí. Si me preguntaron si va a haber una pareja en el futuro, también es que sí. Está casi por empezar ese periodo hermoso. Si me preguntan si va a tardar mucho tiempo en cualquier cosa que me pregunten, todo es sí y viene pronto. Esta es una tirada para ansiosos y pretenciosos. Y gente que tiene ambiciones muy altas. Así que sigan con sus ambiciones, sigan si quieren hacer una carrera artística, lo que sea, viene muy bien. Este es el camino. Mantengan esta sensación de cuando vieron este video. Recuerden esta época en que vieron este video y manténganse así porque todo va a ir bien. Si preguntan cuestiones que estén relacionadas con el estudio, también es todo que sí. Tal vez no es tan explosivo como el tema del trabajo o el tema del amor, pero sí, es muy bueno también. Para que me pregunten si hay un viaje, si van a hacer sí, todo es que sí. Y si hacen un viaje, cuidado con esto. Pueden llegar a conocer a alguien de atractivo, que les interese y después terminar manteniendo una relación. Así que cuidado con lo que se embarcan porque después hay que sobrellevarlo. Pero es un problema hermoso. Como digo yo, ojalá tenga este problema que resolver, ¿no? Aunque uno después es muy desconsiderado y termina diciendo, ahora tengo este problema. Buenísimo que lo tenés. Buenísimo, hay gente que ni lo tiene. Sobre todo en los afectos. Así que muy bien. Ya dije para el empleo, para el trabajo, para todo. Juicio, todo es bien. Todo sale bien. Estas 2 cartas son infalibles. Son siempre sí. Si no es el sol, es el carro del triunfo. Alguna de las 2 lo soluciona. Y más cuando hay una carta de conexión con los demás, ¿no? O sea, todo es que sí. La lectura espiritual están esperando. Ahí sí vamos a tener algún tipo de corrección, tal vez, ¿no? Lo que nos dice la lectura espiritual es que cuando uno trabaja en una relación bajo la luz del sol y del éxito y reflexiona sobre sí mismo, esta es una de las cartas más espirituales que van a encontrar en el tarot,
encuentra la unión con los demás. La unión con los demás se basa en la unión con uno mismo y en saber absorber el éxito hacia adentro, hacia adentro. Así que hermoso mensaje también de nuestra lectura para este día de hoy, para esta gente. Parece que las golosinas endulzaron nuestra tirada, así que la verdad me encanta hacer esto. Pongan gracias si pueden, envíen por PayPal los que puedan también colaborar con el canal, y los que no puedan hacerlo, pongan aunque sea un like y suscríbanse, así reciben nuevos videos, les avisa cuando llegan con la campanita. Que tengan un excelente día, mucha energía para todos.